Hola, bienvenidos a Historias de la Biblia con Junior, donde cada semana te cuento las historias más increíbles, emocionantes y poderosas de la palabra de Dios. Si te gusta aprender de la Biblia de una forma sencilla, clara y con mucho corazón, este canal es para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta a este video y dejarme un comentario contándome cuál es tu historia favorita o que te gustaría ver en los próximos episodios. Vamos juntos a descubrir los tesoros de la Biblia. El capítulo 5 del libro de Éxodo marca un momento decisivo en la narrativa bíblica del Antiguo Testamento. En él, Moisés y Aarón confrontan directamente al faraón de Egipto con la orden divina de liberar al pueblo de Israel. Esta confrontación desencadena una serie de eventos que culminarán en la liberación de los israelitas, tras siglos de esclavitud. Este texto examina con profundidad el contexto, las acciones y las implicaciones del encuentro entre Moisés y el faraón, tal como se narra en Éxodo 5. Contexto histórico y narrativo. Antes del capítulo 5, la narrativa ha presentado a Moisés como un hebreo criado en la corte egipcia, que luego huye al desierto tras matar a un egipcio. Allí, Dios se le manifiesta en la zarza ardiente y le encomienda la misión de liberar a su pueblo. Moisés, acompañado por su hermano Aarón, regresa a Egipto con el mandato de Dios y con señales milagrosas que autentican su llamado. El pueblo de Israel, tras escuchar el mensaje de Dios transmitido por Moisés y ver las señales, cree en su liberación. Sin embargo, el capítulo 5 marca el punto en el que esta esperanza inicial se confronta con la realidad del poder terrenal representado por el faraón. Moisés y Aarón ante el faraón. El capítulo comienza con Moisés y Aarón presentándose ante el faraón. Dicen: «Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto». Esta declaración contiene varios elementos de tensión. En primer lugar, Moisés invoca a un Dios que el faraón no reconoce. En segundo lugar, no se trata de una simple petición, sino de una orden directa atribuida a una autoridad divina. La frase «deja ir a mi pueblo» es central en todo el relato del Éxodo. Subraya que el pueblo de Israel no pertenece al faraón, sino a Dios. La finalidad es religiosa: celebrar una fiesta, es decir, rendir culto en el desierto. Esta petición, aunque aparentemente modesta, cuestiona la autoridad del faraón sobre el pueblo esclavizado. La respuesta del faraón. La reacción del faraón es inmediata y reveladora. ¿Quién es el Señor, para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta respuesta resume la oposición fundamental entre la autoridad de Dios y el poder del faraón. El faraón no reconoce al Dios de los hebreos ni se siente obligado a obedecerlo. La afirmación «no conozco al Señor» no solo expresa ignorancia, sino también desprecio y rechazo. En la cosmovisión egipcia, el faraón era considerado un dios viviente. Reconocer a otro dios como superior a él implicaría una negación de su estatus divino y político. La insistencia de Moisés y Aarón. Moisés y Aarón reiteran la petición, explicando que el Dios de los hebreos se les ha manifestado y que deben ir al desierto por 3 días para ofrecerle sacrificios, para evitar que los castigue con peste o espada. Esta aclaración introduce una motivación más urgente: la obediencia al mandato divino es necesaria para evitar consecuencias. Sin embargo, esta explicación no suaviza la postura del faraón. Al contrario, interpreta la solicitud como una muestra de ociosidad por parte del pueblo israelita. En su visión, si tienen tiempo para pensar en celebraciones religiosas, es porque no están suficientemente ocupados con el trabajo. Aumento del castigo a los hebreos. En lugar de liberar al pueblo, el faraón endurece las condiciones de trabajo. Ordena que no se les proporcione más paja para fabricar ladrillos, pero que sigan produciendo la misma cantidad diaria. La paja era un componente esencial para la cohesión de los ladrillos. Esta nueva política hace el trabajo más difícil y aumenta la carga sobre los israelitas. El objetivo del faraón es doble: castigar al pueblo por la rebelión y desacreditar a Moisés y a Aarón ante ellos. En su estrategia, busca quebrar la esperanza de los esclavos al imponerles condiciones más duras y al mostrar que la intervención de Moisés solo ha empeorado su situación. Las consecuencias sobre los capataces hebreos. Los capataces hebreos, encargados de supervisar el trabajo de sus compatriotas, son golpeados por los capataces egipcios cuando los israelitas no cumplen la cuota diaria. Ellos acuden al faraón para quejarse, preguntando por qué se les trata así. El faraón, sin ceder, los acusa de pereza y reafirma que no se les proporcionará más paja.
Este episodio muestra cómo la opresión egipcia utilizaba intermediarios hebreos para controlar al pueblo. También revela el nivel de sufrimiento que el pueblo enfrenta, incluso de parte de sus propios dirigentes. El pueblo culpa a Moisés y a Aarón. Después de ser rechazados por el faraón, los capataces hebreos se encuentran con Moisés y Aarón y los confrontan. Les dicen, que el Señor los mire y juzgue, porque han hecho que seamos abominables ante el faraón y sus siervos, y les han puesto una espada en la mano para matarnos. Estas palabras son una acusación directa. El pueblo, que inicialmente había creído en el mensaje de Moisés, ahora lo culpa por su sufrimiento aumentado. Esta reacción es comprensible desde un punto de vista humano. Esperaban alivio y encontraron más opresión. La fe inicial ha sido sustituida por frustración y desesperanza. La reacción de Moisés ante Dios. El capítulo concluye con una oración de Moisés a Dios. Le pregunta, Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que fui al faraón para hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo en absoluto. Esta oración expresa la angustia de Moisés. Él ha obedecido el llamado de Dios, pero en lugar de éxito, encuentra rechazo y sufrimiento. Su lamento es un reflejo del conflicto entre la fe en la promesa divina y la aparente realidad del fracaso. Sin embargo, este momento de crisis también prepara el camino para la siguiente etapa del relato, en la que Dios renovará su promesa y comenzará a intervenir con señales poderosas. Implicaciones teológicas del capítulo. El capítulo 5 de Éxodo pone de manifiesto varios temas teológicos fundamentales. En primer lugar, destaca el conflicto entre la autoridad divina y el poder humano. El faraón representa el máximo poder terrenal de la época, mientras que Moisés es el portavoz de un Dios que se revela como soberano, pero que aún no ha intervenido con actos visibles de poder. En segundo lugar, el capítulo muestra que el cumplimiento de la voluntad divina no está exento de oposición y sufrimiento. La obediencia a Dios no siempre conduce a resultados inmediatos o favorables. A menudo, el camino de la fe implica resistencia, pruebas y desafíos. En tercer lugar, se revela la fidelidad de Dios como un proceso. Aunque el pueblo no ve aún su liberación, el plan divino está en marcha. La narración bíblica prepara al lector para los acontecimientos posteriores, donde Dios demostrará su poder mediante las plagas y finalmente conducirá al pueblo fuera de Egipto. Perspectiva histórica y social. Desde una perspectiva histórica, el relato refleja la dinámica entre un pueblo sometido y un imperio opresor. Egipto, como potencia dominante, ejercía control sobre diversos grupos étnicos y pueblos esclavizados. La petición de Moisés puede interpretarse como un acto revolucionario, al confrontar directamente al soberano más poderoso del mundo antiguo con la autoridad de un Dios desconocido para los egipcios. La estrategia del faraón de aumentar el sufrimiento del pueblo muestra cómo los regímenes opresores manipulan el trabajo forzado como instrumento de control. Esta dinámica se ha repetido en distintos contextos históricos, lo que convierte el relato en una narración con resonancias universales. Aplicaciones contemporáneas. El mensaje de Éxodo 5 puede aplicarse a distintas situaciones de la vida contemporánea. En primer lugar, enseña que las demandas de justicia suelen encontrar resistencia. Cuando alguien actúa en favor de los oprimidos, como Moisés lo hizo, es común enfrentar oposición tanto de los poderosos como de los propios oprimidos, que pueden temer las consecuencias. En segundo lugar, este capítulo invita a la reflexión sobre el liderazgo. Moisés enfrenta el rechazo tanto del faraón como de su propio pueblo. Sin embargo, persiste en su misión. Los líderes auténticos no se guían por la aprobación inmediata, sino por la fidelidad a su propósito. Finalmente, el texto plantea el tema del sufrimiento como parte del proceso hacia la liberación. El empeoramiento de las condiciones en Egipto no es el fin del camino, sino el inicio de una serie de eventos que culminarán en la redención del pueblo. Conclusión. Éxodo 5 representa un punto de inflexión en la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Es el momento en que la fe se enfrenta con la realidad del poder humano y la opresión. La negativa del faraón, el endurecimiento de las condiciones de trabajo, la desilusión del pueblo y la angustia de Moisés forman un conjunto de tensiones que alimentan el drama del Éxodo. Lejos de ser un capítulo de fracaso, es el prólogo necesario a la liberación. La resistencia inicial del faraón solo aumentará la manifestación del poder de Dios en los capítulos siguientes. Así, este relato enseña que, en el plan divino,
Incluso los momentos de aparente derrota pueden ser parte del camino hacia la victoria. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con alguien que también ame la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Historias de la Biblia con Junior. Que Dios te bendiga.